Listo, señores aprendices, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión virtual del día lunes 3 de octubre del 2022, siendo las 8 de la noche con un minuto. Damos inicio a este encuentro sincrónico, en donde hoy nos encontramos los aprendices de la formación titulada Virtual en Gestión Logística, aprendices de la ficha 2282-380, 2282-394 y de la 2281-724. Hoy, pues como todas las sesiones, tenemos una agenda. Hoy nuestra agenda se enfoca en la socialización del inicio de nuestra fase de evaluación, la última fase de nuestro programa de formación, etapa de, de nuestra etapa ya de aprendiz, de nuestra etapa lectiva. Y en esta etapa o en esta fase de evaluación, nosotros tenemos que desarrollar una actividad de aprendizaje, la cual hemos catalogado o hemos construido a través de un proyecto formativo, el cual en la sesión anterior fue socializado. De igual forma, pues hoy vamos a socializar también lo que es la primera fase de este proyecto, lo que es las primeras actividades, las cuales deben entregar en un plazo considerado, el cual ya también fue socializado de acuerdo a un cronograma de actividades. En esta agenda también vamos a concertar un plan de mejoramiento ya de la fase de ejecución, a ver qué es lo que podemos hacer con esas actividades que todavía están pendientes, de la actividad de aprendizaje número 12 a la actividad de aprendizaje número 16, en lo que incluyen todas esas evidencias que están pendientes de todos los instructores. Entonces, por eso ahorita cuando me preguntaban qué vamos a hacer con las actividades, con lo de la instructora Diana, con el instructor Gerson, eh, con lo de la instructora, se me va la paloma, hombre. Bueno, con lo de la instructora de comercio Diana, internacional, profe. sí, con lo de la instructora de comercio internacional, ya ahorita pues vamos a organizar esa parte. Eh, Como básicamente nosotros nos vamos a enfocar en las actividades de esta fase de evaluación, ahí coloqué fase de ejecución, pero no es fase de ejecución, es fase de evaluación, me perdonan. Vamos a tratar de enfocarnos en eso, ¿sí? Quienes tengan las actividades pendientes, por favor, cumplir dentro de los tiempos establecidos para esas actividades. O sea, no se va a extender más el tiempo que está en cronograma, ni mucho menos porque pues extenderse es, digamos que modificar es sacar tiempo de las otras actividades para poder, digamos que para poder recalificar cosas que ya ustedes debieron presentar en su momento. Entonces, sí de pronto no me gustó ese incumplimiento que tuvieron ahorita con estas actividades de la guía número 16, porque, pues compañeros, a ustedes se les está dando un tiempo para poder realizar estas actividades. A ustedes se les da un tiempo e incluso yo me hice como a un lado solamente colocándole una actividad para poder que ustedes cumplieran con el resto de las actividades de la instructora Diana. Incluso con el instructor Gerson le dije, Gerson, trata de sintetizar mucho la evidencia con ellos, porque tienen 3 evidencias con Diana, entonces son evidencias que están corrigiendo, entonces demanda mucho tiempo. Y fíjense que con todo y eso, el día 30 estaban todavía corriendo porque no habían cumplido, no habían podido subir. Entonces, pues eso la verdad es que a uno como instructor no es que le agrade mucho, porque pues uno tiene un tiempo y uno tiene un cronograma para poder desarrollar esas actividades. Y al momento en que hay un incumplimiento por parte de 1, 2, 3, 4 aprendices, ya ese cronograma ya deja de ejecutarse de la mejor manera, sino que ya comienza a iniciar con pie izquierdo,
Sí, entonces pues vamos a tratar de, ahorita ese plan de mejoramiento, como su nombre lo dice, es un plan de que se tiene que hacer dentro de los tiempos establecidos. De lo contrario, quien no cumpla con ese tiempo establecido pasa informe a coordinación académica y ya eso pasa a un informe a su folio, a su hoja de vida, a su proceso como aprendiz, entre otras cosas. Incluso aquellos aprendices que están recibiendo algún incentivo económico, algún beneficio, alguna monitoría, alguna ayuda. Si están dentro de estos procesos de planes de mejoramiento, muchachos, tengan mucho cuidado porque puede ser motivo para que les quiten los beneficios. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Eh, Vamos a hablar como que de cuáles, o a otra vez como que a reorientar cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la fase uno del proyecto formativo, los compromisos como tal, y haremos un espacio para pues las dudas y las inquietudes. Luis Alfonso, cuéntame. Profe, buenas noches. Sí, de pronto, con respecto a lo que usted hablaba del incumplimiento, creo que por parte del grupo al que pertenezco, Uh -huh. nosotros cumplimos con la fecha, pues los dimos hasta el último día, pero cumplimos. Otra cosa es que de pronto la profe Diana, pues es una excelente profesora y se toma el tiempo en revisar punto por punto y mirar qué fallas hemos tenido para poder corregir las evidencias. Entonces creo que eso no debe inferir pues en cuanto al proceso de entrega que teníamos como grupo nosotros, ¿no? Uh -huh. Eso ya es algo de pronto debimos de haber consultado con ella o antes de subirle de haber hecho más averiguaciones sobre el tema, pero las evidencias sí se cumplieron con la fecha establecida que era el 30, profe. Correcto, correcto. O sea, pero no lo digo de pronto por el grupo tuyo, Luis Alfonso. Lo digo por aprendices que, revisando los cuadros que yo les he mandado durante esta semana, hay aprendices que no han subido ninguna evidencia, ¿ya? Entonces son aprendices que uno dice, ajá, pero ¿qué han hecho durante esos 20 días que no han cumplido ni siquiera con las evidencias mías, mucho menos con las evidencias de la instructora Diana, ni mucho menos con las evidencias del instructor Gerson? Entonces al día 30 es que, profe, ¿será que me habilita? O sea, no tuvieron 20 días para poder desarrollarlas, las van a desarrollar en un solo día. A eso es lo que yo me refiero, ¿ya? No es el corregir evidencia porque, como yo le digo a Diana, Diana, si un aprendiz te está enviando una actividad y te la está corrigiendo, pues ya el aprendiz tiene la intención de enviarte la actividad, ya te está cumpliendo, ya lleva por lo menos el 50% de la evidencia en cumplimiento, ¿cierto? Es muy diferente a aquel que no ha cumplido ni siquiera con enviar un archivo. A eso es lo que me refiero, Luis. Sí, profe, Ah, bueno. el compañero tiene razón. En mi caso, mi grupo pasó lo mismo. Usted sabe que nosotros somos puntuales. Pero la Así profe evaluó como que hoy y hoy fue que vimos la nota de la evaluación que había que corregir y pues por eso pregunté, ¿no? Pero mi grupo también entregó a tiempo. Así es, así es. Entonces, miren, hay evidencias que son las evidencias. Estas evidencias con la instructora son evidencias que son de mucho detalle, porque precisamente son cositas que si uno las omite o si uno las deja pasar de largo en un proceso real, puede pasar un accidente. Entonces, como ella me decía, Juan, lo que pasa es que son factores, son matrices que si yo las omito o si ellos me explicaron de que contigo las evidencias son muy superficiales por ser mucha teoría como tal. Pero pues en el caso mío, yo le dije que en el caso tuyo sí tiene que ir directo al grano porque son casos técnicos, son cosas que tiene que demandar de mucho cuidado, ¿ya? Entonces ahí sí le doy de pronto el plus a ella, porque pues es muy diferente a un instructor de que te diga, sí, ya cumplió
y hombre, o sea, si la tuviste mal, no tuvo el tiempo de decirte, mira, te equivocaste en esta parte, trata de corregirlo porque de acuerdo a la guía o de acuerdo al ejercicio que nosotros vimos, tienes que corregirlo, ¿ya? O sea, se toma mucho su tiempo para poder decirte está bien o está mal. ¿Sí me hago entender en esa parte? Kelly. Profe, pues hace un ratico la profe Diana envió el listado de las personas que, bueno, ya hasta el momento logró hacer las calificaciones, pues Paramount fue uno de los grupos los cuales nos mandó a hacer una corrección en un punto, se realizó y se le envió a la fecha. Pero, profe, o sea, volvemos nuevamente a algo que ya habíamos tratado en clases anteriores, el tema de la puntualidad con la entrega de los trabajos, profesor. Yo creo que ya a estas alturas del partido, o sea, da mucha pena con los Sí, es que compañeros. ya De es, pronto vaya a salir otra vez o nuestro sea, ya, compañero que salió la vez pasada cuando me dijo que no, que él trabajaba aquí. Es entendible, profe, pero ya a estas alturas del partido, que es hasta el 30, hasta el 30. Yo creo que hay que tener responsabilidades. Una pena si de pronto alguno se ofende, no es mi intención, pero es que ya no estamos, ya queremos ya prácticamente ya culminar con esto, y si nos extendemos y nos extendemos, ¿hasta qué fecha vamos a llegar con esto? Entonces yo creo que ya, profe, que ya hasta el 30, qué pena, pero ya, o sea, hay que ponerle seriedad al asunto, ya estamos culminando. así es, Kelly, así es, o sea, ya eso es como que llorar sobre la leche derramada y hablar del mismo tema. Pero pues lamentablemente, Kelly, dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, sí o sí debe existir un plan de mejoramiento. Y el plan de mejoramiento, pues lastimosamente yo no soy muy amante de un plan de mejoramiento porque es darle la oportunidad a quien no hizo nada de que se ponga al día. ¿Ya? Y colocarse al día es de pronto decirle a quien se esforzó, a quien cumplió, a quien se quemó las pestañas, decirle, hombre, sí, lastimosamente me toca darle la oportunidad a aquel que no hizo nada durante cierto tiempo, pues para que entregue las actividades. Porque pues Sí, eso, profe, pero que el plan de mejoramiento sea una fecha estipulada, cosa de que usted no se abre y cierra no, sí, 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 el tema ese de las evidencias, o sea, sí, Kelly, porque pero eso es es hacer que de proceso. el tema es que de pronto si estuviésemos presencial fuese muy diferente, pero en virtualidad como la disponibilidad la coloca es uno directamente desde plataformas con las evidencias. Ya cuando uno les coloca la entrega tardía, cuando uno, por ejemplo, que son evidencias que no le competen a uno, que son de otros instructores, que le toca habilitarla, ya eso ya le compete a uno. Entonces, eso, perdón, eso, eso ya es reprocesos, es como siempre lo he dicho yo, o sea, son reprocesos que uno, ojalá uno pudiese evitarse esos reprocesos, ¿sí? Yo recuerdo que a mí, eh, al inicio, a mí me preguntaron, pero usted no tuvo plan de mejoramiento. No, yo no tuve plan de mejoramiento. Pero tan raro, primera fecha que yo veo que no tiene plan de mejoramiento, o sea, siempre se le quedan aprendices, siempre, no, sí, recuerden que yo les daba y les daba y les dejaba y les dejaba el espacio y les dejaba el espacio, precisamente para eso, para evitar ese tipo de inconveniente. Pero bueno, ya ahí sí no se puede hacer nada. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quienes estén al día, hacer caso omiso, como les envié un correo. Como les envié un correo, muchachos, van a entrar a plan de mejoramiento, quienes estén al día, hacer caso omiso a este mensaje que les acaba de enviar. ¿Ya? Quienes tengan actividades pendientes, revisen sus evidencias. ¿Quién debe, quién no debe? Más que ustedes son los que deben saber. ¿Sí? Porque les voy a ser sincero, yo no me voy a tomar el tiempo de revisar guía por guía quién debe, porque eso es tedioso, eso es tedioso. Eso le corresponde a cada uno de ustedes, compañeros. O sea, cada uno de ustedes es el que debe coger, bueno, listo, de la guía 12
que comenzamos la fase de ejecución, yo entregué esta me hace falta. Esa es la que voy a subir. ¿Ya? De la guía 13, esta y esta y esta, sí. Pero les voy a pedir el favorcito de que, profe, de la guía tal, ¿qué debo? Profe, no, nosotros ya no estamos en esa metodología de aprendizaje de que, profe, ¿yo cómo voy? Y profe, ¿y yo qué debo? Profe, ¿y hasta cuándo? Profe, ¿y hasta qué? ¿Listo? Entonces, bueno. Muchachos, el plan de mejoramiento, ¿en qué consiste? Pues como su nombre lo dice, es un plan de mejora. Es un plan de mejora en el que ustedes se les va a dar un tiempo prudente para que ustedes, se supone que ya tienen las actividades, que solamente es que uno habilite la opción de entrega de la actividad y ustedes la suban. Se supone, ¿no? Entonces, es un espacio en el que uno les da a ustedes para que suban las actividades y uno las revise, las retroalimente, las califique y apruebe el resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es lo que importa, en pocas palabras, porque sin ese resultado de aprendizaje, muchachos, ustedes no aprueban aprueban etapa lectiva. Les recuerdo, para poder pasar a la etapa productiva, a sus prácticas, ustedes deben tener todos los resultados de aprendizaje aprobados. Todos los resultados de aprendizaje aprobados. No debe haber uno que no esté aprobado o no debe haber uno que esté en D. Por ahí tengo 3 casos de 3 aprendices que están en D y fue por error técnico. Ya solicité para poder modificar ese resultado de aprendizaje que está en D y poder calificárselo como debe ser, ¿ya? Pero esos son 3 casos que ya están en gestión. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a revisar bien el siguiente cronograma. ¿Me confirman si ven en la pantalla, por favor? Está cargando, bro. Ya. Bueno, otra cosita. Solo un grupo de la ficha, creo que es de la 2380, solo un grupo de esa ficha me ha reportado modificación del equipo de trabajo. Del resto más nadie me ha dicho nada. Entonces, supongo yo que todo sigue igual. ¿Listo? Bueno. Esto dice así, muchachos. Fase de ejecución, fecha de inicio de la actividad. 3 de octubre del 2022, o sea, hoy. Fecha de finalización de la actividad hasta el 10 de octubre. Es decir, que tienen 7 días para poder, los que no han subido sus actividades, tienen 7 días para poder subirlas. Son 7 días que yo no sé si, profe, y en estos 7 días tengo que trabajar en la actividad del proyecto o hago una pausa en esa actividad. Son 7 días que usted tiene que trabajar en la actividad del proyecto. O sea, usted el día 15 de octubre usted tiene que entregar la primera fase del proyecto. No sé si durante estos 10 días o si durante estos, hasta esa fecha, si usted tiene actividades pendientes por entregar, si usted se va a trasnochar, si usted va
a copiarse, no sé, pero usted tiene que cumplir con las dos cosas. Si tiene actividades pendientes por entregar, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades de proyecto de las cuales se tienen que evaluar? Todas las actividades de proyecto que se realizaron o se desarrollaron durante la fase de ejecución. Gestionar y optimizar el recurso humano de la organización garantizando la promesa de servicio. La actividad de aprendizaje donde hablamos de el talento humano. Ejecutar el plan de integración de la cadena logística. Esa tuvo tres actividades de aprendizaje. Operar procesos de comercio internacional. Esa fue la que vieron con la instructora Yadira, Campo. Implementar el sistema de seguridad en el salud en el trabajo, que es la que acaban de terminar con la instructora Diana. ¿Ya? De esas guías de aprendizaje hay evidencias de inglés. Quienes deban las evidencias de inglés, suban sus evidencias de inglés. ¿Cuáles son las evidencias que deben subir? Evidencias individuales, evidencias de aprendizaje individuales. Evidencias de aprendizaje que son en trabajo colaborativo. Evidencias de aprendizaje individuales de las transversales, es decir, de inglés, de la instructora Yadira, de la instructora Diana, que son individuales. Y las evidencias de aprendizaje de las transversales, que son en equipos de trabajo. No se van a habilitar actividades interactivas ni foros. Profe, que debo la evaluación 1, la actividad interactiva. Esos no se van a habilitar. Solamente las evidencias de aprendizaje. ¿Hasta ahí queda claro esa parte? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Y, profe, y en caso de eso de foros y actividades interactivas, ¿cómo serían? Dalvis, la actividad interactiva siempre viene asociada con 3, 4 evidencias de aprendizaje. En el caso de que el aprendiz no cumplió con la actividad interactiva, pero cumplió con las evidencias de aprendizaje, uno la asocia, es decir, la promedia. Me explico. De 5 evidencias, 4 eran evidencias y una era de la actividad interactiva. Entregaste 4 de 5. Lo que quiere decir que aprueba la competencia. ¿Por qué? Porque lo que te van a preguntar a ti en la actividad interactiva son temas que tienen que ver con las evidencias que ya tú estabas presentando, que ya tú presentaste con tu equipo de trabajo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, bro. algunos aprendices yo les calificaba de esa manera. Quien no alcanzó a subir la actividad interactiva, pero me cumplió con el resto de las evidencias, me pasó la actividad interactiva. Pero quien no me cumplió con las evidencias, tampoco me va a cumplir con la actividad interactiva. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, por eso no doy la opción de que se permita habilitar las actividades interactivas, ni los foros, ni nada de eso. Solo las evidencias que corresponden a las actividades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la evidencia 2, la evidencia 3, la evidencia 4, la evidencia 5 de cada guía. Solo y únicamente los que están pendientes por subir esas actividades. Del 3 de octubre, o sea, desde hoy hasta el 10 de octubre. Hasta esa fecha, ni un día más, ni un día menos. Luis Alfonso. Profe, bueno, no quiere decir que yo esté pasando por esa, No. pero no falta preguntar. Si un aprendiz de una actividad no le hizo la actividad interactiva, tampoco le subió
mejor dicho, no le hizo ni la actividad interactiva y le faltó por subir una evidencia. Ahí usted cómo lo promedia. No, si debe una evidencia, debe subirla, Luis. Precisamente, puede subir la evidencia, pero que usted dijo, si me debe una evidencia de esa actividad, pues según lo que entendí, puede perder la actividad interactiva, ¿no? Ajá. Ajá. Ah, Pero bueno. si sube la evidencia, si sube la evidencia, ya cumple con el resto de las evidencias que tenía esa guía de aprendizaje, por ende la competencia se puede aprobar, ¿ya? Pero el tema es que no suba las evidencias. Si no sube las evidencias, ¿cómo va a aprobar una competencia? O sea, una actividad interactiva no es la que va a permitir de que el aprendiz apruebe o no apruebe una competencia. Pero las otras evidencias sí permiten de que apruebe la competencia, porque las otras evidencias son las que están asociadas al resultado de aprendizaje. Las actividades interactivas no están asociadas a un resultado de aprendizaje. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Claro. Sí, bro. Listo. Bueno, muchachos, entonces, dejando esto claro, vuelvo y aclaro, vuelvo y explico. Se abre hoy, 3 de octubre, a las 8:27 de la noche, concertación de plan de mejoramiento de la fase de ejecución para los aprendices que no presentaron actividades durante el desarrollo de la fase de ejecución. ¿Qué comprende este plan de mejoramiento? Las actividades que están desde la actividad número 12 hasta la actividad número 16, incluyendo las actividades de inglés, las actividades de costo, creo que de costo, sí, las actividades de comercio, las actividades de bilingüismo, ya lo dije, de salud y seguridad en el trabajo, las actividades de cultura física, o sea, las actividades de todo lo que vieron de la guía 12 a la guía número 16. ¿Sí? Tienen del 3 de octubre hasta el 10 de octubre. En pocas palabras, de hoy hasta el lunes, hasta el próximo lunes, para que ustedes desarrollen estas actividades. Profe Juan, permiso. Dígame, ¿Cómo es? Cristian. Profe, lo que pasa es que este profesor de inglés, el profesor Gerson, nada que habilita las actividades esas de inglés, entonces para que al menos en ese tiempo sí sea en serio que las habilite, porque yo estoy penando para el trabajo de María que me encargo y esta es la hora que no se lo he podido subir. Ok, Gracias. listo, ya queda anotado. Camilo, cuéntame, Camilo. Profe, con respecto a eso, lo de inglés, yo iba a preguntar porque él no ha calificado y yo subí esa evidencia ya hace días ya y él no ha calificado ni nos ha dicho nada. Yo le pregunté y él me dijo que él está esperando de que la suban, ¿sí? De que él, o sea, él, lo que me dice Juan, ya yo veo que ahí hay bastante que la subieron, pero lo que no quiero hacer es el mismo proceso de entrar hoy, mañana otra vez entrar, pasado otra vez entrar y traspasado otra vez entrar, porque pues tú sabes el poco de fichas que tengo yo asignadas. Entonces, lo que quiero es que coger un solo día, una sola noche, para poder calificar todas las actividades que están en la ficha. Yo, bueno. Pero si están cerradas, profe, no podemos Profe, cargar. si no habilita la actividad, no habilita el link, ¿cómo lo va a subir uno? Ok. Marta, cuéntame. Marta, ¿tienes la manito levantada, Marta? Una preguntita, profe. Y la instructora Yadira
La del ejercicio práctico, la evidencia de ella tampoco la ha calificado, ya la montamos de hace rato. Ya también hablé con ella, me dijo que la otra semana entraba a calificar todas las fichas, todas las actividades de las fichas. Que ella les había dado hasta el 30 también para subir todas las actividades. Sí, Yo hago una pregunta en ese caso de que ella la otra semana es que va a hacer eso. Si hay que corregir, entonces, porque eso es lo que nos está pasando a nosotros acá en mi grupo. Nosotros no hemos entregado nada tarde, todo ha sido en la fecha que lo han pedido. Pero resulta que la evaluación, por lo menos la calificación llegó hoy, como estaba diciendo la compañera Kelly, que la profesora mandó la cuestión hoy, el listado hoy, claro, ella evaluó y mandó todo hoy. Entonces, ya no es culpa de nosotros, o sea, hacer el arreglo, enviarlo fuera de fecha. Pero una consulta, ¿a ustedes no les llega la notificación cuando uno les hace la retroalimentación en la actividad? Por lo menos a mí no, profe, a nosotros no, nosotros porque entramos y revisamos, pero eso no llega, no sé a los demás, a nosotros no nos llega. Ah, profe, eso no llega, siento que no. Eso toca entrar y revisar. En la plataforma, verificar en la Pero plataforma. ven acá, anteriormente eso no Toca llegaba. revisar. Yo recuerdo que ustedes, cuando yo calificaba, ustedes decían, sí, ya está aprobada, ya me llegó el mensaje y todo. No, profe, les Pero para acá profe, nosotros- lo que pasa es que, si me permiten terminar, cuando mandamos una evidencia, cuando enviamos una evidencia, cuando la enviamos, si nos llega el correo de que hicimos la actividad, de que la actividad se entregó. O sea, ahí No, sí llega un correo. A mí también me está llegando ese correo. Ajá, pero de que cuando califiquen nos llegue un correo de que ya la actividad fue calificada, no, profe. Si le digo que sí, estaría pecando, porque por lo menos en mi caso no. Vea, yo comía moco de que eso pasaba porque pues anteriormente eso pasaba. Anteriormente yo recuerdo eso, de que yo no terminaba, o sea, yo estaba calificando cuando de repente ahí en el grupo ustedes, alguno decía, profe, muchas gracias, ya me calificó, qué chévere, ¿ya? Y yo todavía estaba calificando acá en sistema. No, profe, nos toca estar entrando y revisando evidencia por evidencia. Profe, ahora que estamos hablando de correo, le hago una consultica. No sé si de pronto a los compañeros les habrá llegado un correo del SENA, ya me ha llegado en varias ocasiones, fortalecimiento de habilidades TIC. ¿De qué? Son como unos fortalecimiento de habilidades TIC. Dice, es un correo del SENA. Son formaciones Son unos complementarias. Sí, a mí también me llegó, a mí también me llegó. Han llegado como 7, 8, 9 correos de eso. Esos son formaciones complementarias sobre habilidades, sí, sobre cursos de esos de sistemas. Es opcional. Sí, claro, son opcionales, pero la idea es que ustedes vayan haciéndolos para que vayan complementando su hoja de vida. Luis, cuéntame. Profe, con respecto a lo de los correos, esos correos llega, pues a mí me llega el correo personal cuando usted hace un anuncio de que va a haber una sesión virtual, pero de que calificó, no, nunca me ha llegado un correo de eso. Bueno, fíjense, yo por eso tengo la costumbre de que cuando estoy calificando, enseguida mando el cuadro de que miren, estas son las actividades calificadas, aprobadas, retroalimentadas hasta la fecha y hora. Ya como para que ustedes sepan de que ya yo califiqué, ya yo aprobé y ya hay retroalimentaciones hechas en plataforma. Profe, qué pena, yo le hago otra pregunta. ¿Se acuerda que yo le dije que yo sí había enviado una actividad y usted me dijo ya se la organicé, ya le cuadré la calificación? El cuadrito ya lo llenó. Qué Sí, pena señor. con usted. Ese mismo día Bueno, lo actualicé yo acá. gracias. Ok. Bueno, listo, chicos. Ya hablamos plan de mejoramiento. Ahora sí, vámonos a la fase de evaluación. ¿Quién me lee el propósito de la fase de evaluación? ¿Quién me ayuda con la lectura de ese propósito? ¿Qué es lo que, la fase de evaluación, qué es lo que busca?
No todos al mismo tiempo, uno solo puede hacerlo. Dice, realizar el control a la ejecución del plan maestro de logística e introducir los correctivos necesarios de manera oportuna. Listo. Gracias. Miren que se los había dicho yo en la sesión pasada. La evidencia, la actividad de aprendizaje número 19, realmente es la actividad de aprendizaje número 19 la que hace parte de la fase de evaluación. Pero pues como vamos a omitir la 17, la 18 y la 19, yo no me puedo saltar de la 16 a la 19. El consecutivo tiene que ser la 17. Entonces, la actividad de aprendizaje que corresponde a la fase de evaluación, lo que busca es que ustedes hagan un control de la ejecución de todas las actividades que ustedes realizaron dentro de la formación de la gestión logística. Es decir, del plan maestro de logística e introducir aquellos correctivos necesarios de manera oportuna. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que nosotros lo que vamos a coger es estructurar en el documento todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, teniendo en cuenta que la técnica, es decir, la teoría la vamos a fortalecer, vamos a investigar un poco, teniendo en cuenta la estructura del documento como tal. Sí, la estructura del documento no quiere decir que tiene que ser, bueno, sí, tiene que ser con base a las normas APA, pero también tiene que ir de acuerdo a la contextualización, de acuerdo a cómo debe llevar el orden el documento. ¿Sí? Me explico. Si vamos a hablar que lo primero que nosotros debemos presentar dentro de nuestro proyecto formativo es la fase de análisis DOFA, ¿sí?, de nuestra empresa, pues no vamos a coger y vamos a organizar eso ahí al montón. No, debemos estructurarlo, ¿sí? Debemos organizarlo de una manera presentable, de una manera organizada, como su nombre lo dice, de una estructura. Entonces, en ese sentido, ya ustedes, otra vez voy a abrir acá esto. Ya ustedes, yo les había socializado el cronograma de actividades. El cronograma de actividades, habíamos dicho de que vamos a hacer 4 fases, ¿sí? Que cada fase se va a cumplir dentro de un tiempo estipulado. Y el primer tiempo va a ser del 1 de octubre al 15 de octubre, que viene siendo el desarrollo de la primera fase, que viene siendo la fase de análisis, la fase DOFA, ¿sí? En esa fase DOFA, ¿qué es lo que ustedes van a hacer, compañeros? Ustedes van a presentar, o bueno, no lo voy a decir yo quiero que alguien de ustedes me diga en síntesis qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta fase, por favor. Esta fase que yo pensaría que la idea sería como, o sea, lo que el nombre lo dice, el análisis DOFA de la empresa que escogimos sería pues mirar todas las debilidades, las oportunidades y lo demás frente a todo lo que tenga que ver con el entorno de la empresa, valga la redundancia, escogida desde un principio. Listo, muy bien, Luis. Pero entonces vean, hay una estructura con la cual nosotros debemos iniciar nuestra actividad, o sea, el documento como tal. Y es la estructura que nos presenta el tipo de evidencia que vamos a presentar. ¿Ya? Creación de la empresa. Ya la empresa nosotros la tenemos. Ustedes tienen que coger la empresa que ya ustedes tienen presentando sus evidencias y deben coger todas esas evidencias que han presentado. Deben coger las evidencias donde hablan de la empresa, de la visión,
o sea, deben ir organizando todos esos documentos, todas esas evidencias. ¿Para qué? Para que cuando les toque entregar la primera fase, la presenten. ¿Ya? Creación de la empresa. El análisis DOFA del entorno tanto nacional como internacional. ¿Cuáles son los actores de la cadena de suministro y abastecimiento que intervienen tanto de manera internacional como de manera nacional de la empresa de ustedes? Tienen que presentar un estudio de mercado nacional e internacional. En ese estudio de mercado, ¿qué? Enfocado o al producto o al servicio. Una proyección de las 4 P's: producto, plaza, precio, promoción. Una proyección de la oferta y la demanda. Un comportamiento de ese producto o de ese servicio de forma nacional y de forma internacional. Hasta ahí es lo primero que ustedes van a presentar. Ahora, cuando yo les hablo a ustedes de que lo deben presentar de una manera estructurada, muchachos, no es solamente presentar estos 4 conceptos, es presentarlos de una manera esquemática, de una manera presentable, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, de la empresa, yo tengo que presentar por lo menos el logo de la empresa. Tengo que presentar, si es una empresa que yo estoy creando, yo tengo que crear el logo de esa empresa, ¿sí? Si es una empresa que ya está creada, pero la idea es que ustedes creen la empresa. No que yo coja una empresa, porque la idea es eso, muchachos. Por eso les dije en la clase pasada, los que estén trabajando con una empresa que ya existe, Café Sello Rojo, Coca-Cola, Alpina, tratemos de crear nosotros una empresa que les preste el servicio a esa, ¿ya? Pero que sea nuestra creación, que sea nuestro proyecto, ¿ya? Que sea nuestro proyecto, que nosotros construyamos ese documento, ese plan maestro de logística que podamos proyectar a una empresa, a un tercero, ¿ya? Que el día de mañana nosotros salgamos de aquí, de esta formación, y nosotros podamos decirle a cualquier persona, yo sé cómo crear una empresa logística, ¿sí? Yo sé cómo se estructura un plan maestro de logística, ¿ya? ¿Y cómo se estructura? Así, 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 ¿ya? No que te preguntan, ¿y cómo lo hiciste tú? Ah, nosotros cogimos como referencia primero una empresa existente, pero después con esa teoría nosotros cogimos y construimos una empresa nosotros como equipo de trabajo, y esa empresa se llamó así. El logo es tal, la actividad económica de la empresa es tal. ¿A qué se dedica la empresa? Distribuidora, productora o de servicio, ¿ya? ¿A qué línea pertenece la empresa? A esta línea y a esta línea, ¿ya? Eso es lo que yo busco con esta primera fase, que ustedes construyan la empresa, que si ustedes ya la tienen construida, van ganando, ya llevan ventaja, ¿sí? Pero los que no la han construido tienen que coger lo que ya tienen e inventarse una empresa. Les había dicho en la clase pasada de que lo que era la imagen, los valores corporativos y todo eso, podemos coger esos valores corporativos, esa estructura, esa forma organizacional, y podemos copiarla, pero no cogerla, o sea, podemos construir con base a esos valores corporativos nuestra imagen, pero no hacerla igualita. Un ejemplo, si yo le voy a prestar los servicios a Nutresa y yo voy a construir un CDI para almacenar productos de Nutresa, pues lo lógico es que mi función, mi visión, mis objetivos, mis principios vayan acorde a lo que piensa Nutresa como empresa. Entonces, pues mis valores, mis principios son semejantes a los de Nutresa, mas no son iguales, ¿ya?
A eso es lo que yo me refiero con ir construyendo esa parte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, entonces lo que se va a hacer con la primera fase sería como primero, o sea, no es solamente el análisis de hoja, sino que es la presentación de la empresa con su misión, visión, a qué se dedica toda la historia y ya también los puntos que usted nos leyó al inicio. Clara, mira, resulta y pasa que en la segunda fase nos habla del plan estratégico. Y en la segunda fase nos habla de la estructura organizacional. Y ahí sí nos habla de lo que son valores, principios corporativos. Ahí sí nos habla de la historia de la empresa. Entonces, ese punto lo vamos a dejar para esa segunda fase. Aquí en la primera fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planear, vamos solamente como que armar el bosquejo de la empresa que nosotros vamos a poner en funcionamiento. ¿Ya? En la segunda fase lo que vamos es a planear cómo vamos a poner en funcionamiento esa empresa. Por eso la segunda fase se llama así, planeamiento estratégico, porque vamos a colocar en funcionamiento esa proyección para que esa empresa arranque, para que esa empresa comience. Y fíjate que la fase de planeación estratégica tiene unos puntos. Estructura organizacional, marco estratégico, ya desde la parte de dirección y talento humano, la parte de planeación, organización, dirección, ejecución, la parte del diseño del centro de distribución, la parte de la estrategia de distribución y cadena de distribución de la cadena de abastecimiento y cadena logística. O sea, ya viene la parte de cómo voy a poner yo en funcionamiento mi empresa, ¿ya? Pero lo primero que nosotros debemos hacer es como que, bueno, vamos a armar una fiesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo busco la piñata, yo busco la gaseosa, yo busco el pudín, vamos a buscar el nombre de cómo se va a llamar la fiesta, vamos a buscar la temática de la fiesta, si va a ser de los 80, si va a ser fiesta de Dragon Ball, sí, ya, o sea, organizarla. Kelly. Gracias, profe. Pregunta. Dígame. Bueno, en el caso de Páramo, nosotros ya tenemos, como quien dice, la empresa y pues algunos de los primeros puntos que solicitan ahí en la fase número 1, pues ya es algo que ya hemos realizado. Correcto. Nosotros vamos a organizar eso como si fuera un trabajo tal cual o lleva algún orden específico. Bueno, para allá vamos. Para allá vamos. No, ok, sí, porque de pronto nosotros lo que tenemos es lo que es la parte nacional. Nos tocaría, como quien dice, anexar lo que es la parte internacional. Ya, pero sí, nosotros ya bastante de esas cositas de los primeros puntos y de los demás puntos, pues como usted bien sabe, nosotros tenemos nuestra página web y en la página web pues tenemos quiénes somos, a qué nos dedicamos, y misión, visión. Y eso va en la segunda fase. ¿Cómo así? No lo entendí. Y entonces, y en la primera donde piden la constitución de la empresa, ¿qué vamos a colocar allí? Solamente me vas a colocar el nombre, me vas a colocar o sea, cuál es la actividad económica de la empresa, pero lo que es principio, lo que es valores, lo que es, eso hace parte de la segunda fase. Mira que aquí lo acabé de mostrar. Segunda fase, planeación estratégica. Estructura organizacional, donde van los principios y valores organizacionales, el marco estratégico, la parte de dirección y organización del personal y toda esa parte, la parte del diseño del centro de distribución, que ustedes lo tienen, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que revisen el cronograma. Sí, señor. Y lo que le piden la fase, eso es lo que ustedes van a incorporar en el documento, en lo que va en la fase. Ok, ¿ya? Ok. Listo. Entonces, en la primera, ustedes deben remitirse al formato
donde van a presentar el documento. ¿Cuál es el formato? Este formato que está aquí. No sé si lo están viendo en pantalla. ¿Me afirman si lo están viendo en pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Pero vaya volteando los pies para que vaya así. Compañero, ¿Sí lo están viendo? apaga el micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? David, apágate el micrófono, David, porfa. Gracias. Bueno, mire. Esta es la portada. Esto es prácticamente lo último que nosotros vamos a llenar. La primera página, la segunda página donde dice introducción y agradecimientos, es lo último que nosotros vamos a llenar. Aquí en esta parte donde dice fase 1, análisis DOFA, es donde nosotros vamos a comenzar a construir el documento. Entonces, ¿qué voy a comenzar a construir aquí? Aquí es donde voy a comenzar a meter primero los datos de la empresa. Creación de la empresa. Entonces, la empresa, ¿a qué tipo de línea pertenece? Si es a una línea de servicio, a una línea de distribución o a una línea de producción. Entonces, ahí yo voy a escribir. Por ejemplo, en el caso de Paramount, Paramount S.A. es una empresa que pertenece a la línea de producción, creo es, porque produce carne. ¿Qué es lo que es? Sí, señor. Carne fría. Hace parte de la línea de producción de carnes frías y listo, y comienzan con la carreta. ¿Ya? Comienzan con la carreta. No obstante, no se van a meter en la parte de valores corporativos, porque fíjense que ahí no les está pidiendo nada todavía de valores corporativos. ¿Ya? Cuando les hablan del análisis DOFA, ustedes hablan de la empresa, entonces, ¿por qué esa empresa fue creada? ¿Sí? ¿Cuál fue la necesidad de crear esa empresa? Ahí sí viene el análisis DOFA, o sea, el entorno de mercado, ¿por qué fue la creación de esa empresa? Esta empresa fue creada debido a la necesidad de implementar una empresa en la ciudad de Medellín que produjera productos alimenticios derivados de las carnes frías. Dado de que en el entorno o en el mercado existe muy poco, tal. Estamos hablando del mercado local. Ahora bien, en el ámbito internacional, en países como Chile, Ecuador, ya, o sea, países que estén cercanos a Colombia. Ahora, si tú te quieres expandir para España, para Argentina, o sea, para donde tú te quieras ir, listo. Pero fíjate que te está pidiendo el análisis del entorno, tanto nacional como internacional. ¿Ya? Actores de la cadena de abastecimiento, para nosotros poder desarrollar estas actividades de comercio en nuestros, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, encontramos actores de la cadena de abastecimiento como proveedores tal, clientes tal, y así sucesivamente. ¿Listo? Se hace el siguiente estudio de mercado que nos arroja los siguientes resultados. El producto, ahí entonces tú comienzas a mostrar los productos que la empresa va a presentar o los servicios que la empresa va a presentar. La proyección de esos productos o servicios teniendo en cuenta la plaza, el precio, el producto y las promociones que ustedes van a utilizar para incursionar en el mercado local e internacional. Proyección de oferta y proyección de demanda. Y lo mismo el comportamiento de su producto a nivel nacional y a nivel internacional. Hasta ahí yo
desarrollo esta primera parte. Análisis DOFA del entorno socioeconómico de la empresa, en este caso, como el ejemplo es el tuyo, Paramount SAS. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ese es el producto, esa es la evidencia que todos los aprendices van a subir el 15 de octubre. Ahora bien, yo les había dicho de que para estas actividades nosotros íbamos a tener unas sesiones, íbamos a tener 2 sesiones, sesiones día lunes y sesiones día miércoles. ¿Sí? ¿Estas sesiones para qué son, muchachos? Estas sesiones las vamos a tener a partir de la otra semana. O sea, este miércoles no vamos a tener sesión. Ya a partir del lunes 10 vamos a tener sesión de seguimiento y el día miércoles vamos a tener también sesión de seguimiento de la primera fase. ¿Sí? En esta sesión, ¿qué vamos a hacer? Listo, muchachos. Ya para el día lunes, para la próxima semana, ya deben estar organizados los grupos. Debe haber, si va a existir fusión, si van a adoptar integrantes, o sea, ya debe haber todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya debe haber una estructura, ya ustedes ya deben comenzar a presentarme lo que llevan del producto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el próximo lunes y el próximo miércoles ya no sea yo quien les oriente la clase, sino que un ejemplo, listo, de la ficha 1724, el grupo tal que tiene, profe, tengo esto y esto y esto, muéstreme. Listo, muy bien, vamos a hacerle la corrección o vamos a hacerle la corrección o vamos a hacerle la corrección. O como les había dicho, yo les compartí a ustedes un enlace en Drive para que vayan subiendo la carpeta o el documento con el nombre del grupo. Yo lo reviso, ustedes me pueden decir, profe, ya subí el documento al Drive, por favor, revise. Lo reviso y solamente llegar aquí y decirle, ya hicieron las correcciones, ahí les coloqué esto y esto y esto. O sea, ir directo al grano. O sea, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es poder aprovechar estos espacios. No coger y de pronto cogernos y tomarnos 2 horas con 1 o 2 grupos, sino coger e ir directamente al grano en lo que vayamos a retroalimentar. ¿Para qué? Para que podamos hacer la retroalimentación a la mayoría de los grupos que sea necesario. ¿Me hago entender en esa parte? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, vuelvo y repito. Esto ustedes lo tienen que presentar el día 15 de octubre. Hasta las 11:30 de la noche, el día 15 de octubre. Miren, el día 15 de octubre, ya cuando se sube el documento, ya debe estar el documento corregido. Ya deben haber correcciones, ya debe haber una retroalimentación de cada uno de los grupos. O sea, que ya lo que se suba sea lo que ya está bueno. ¿Me hago entender? Creo que sí. Sí, sí. Sí, profesorcito. Ah, pues, con lo que sale Cristina. Bueno, listo. Entonces, muchachos, creo yo que no siendo más, damos por terminada la sesión de esta noche. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia? Yo, profe. Profe, con A respecto ver. a los integrantes, ¿siempre son 5 o se puede de más? No, ya 5. Ya más de 5, ya eso ya es desorden, Dalvis. Ok. Luis.
Profe, ese formato que usted nos acaba de mostrar ahí está en la plataforma. Sí, señor. Yo se los Bueno, compartí el Drive también. En el Drive ese formato está en Word, de tal forma que ustedes lo pueden descargar y pueden ir alimentándolo. O sea, pueden ir editando las cosas. Listo. El Drive está en el link que usted nos había mandado la semana pasada. Sí, señor. En la descripción de cada uno de los grupos de WhatsApp, usted le da clic en descripción y el primer enlace que aparece es el enlace donde está toda la información, el formato del proyecto, el cronograma, la guía de orientación, incluso los materiales de referencia y apoyo. Todo eso está ahí. Listo, profe, gracias. Ok, y de igual forma está en la carpeta, en territorio, ¿ya? En territorio solo y únicamente está habilitado la evidencia 1. Solo está habilitada la evidencia 1. Una vez se desarrolla la evidencia 1, habilito la evidencia 2. Y así hasta que desarrollemos todo. Natalia, cuéntame. Profe, una consulta, pues ya de lo que usted nos decía al principio de la clase, pues usted sabe que yo tengo un inconveniente con lo de mi práctica de lo en SENA, porque pues yo estoy por vinculación laboral, pero mis funciones que yo genero, pues no son del área de gestión logística. Yo hasta el día de hoy en ese formato, pero hasta ahorita en la tarde, profe, que pues no había tenido acceso, entonces creo que ya había ahí. Nati, lo bueno fue que yo le mandé a ellos fue el enlace de Drive. Entonces, a medida que se vaya actualizando, a ellos también se les va actualizando. Pero el deber ser es que ya ustedes lo hubiesen tenido ya hecho. Miren, les confirmo y les comento. Eso que yo les mandé a ustedes es para que desde el centro de formación tengamos la base actualizada de los aprendices que están actualmente y que están activos en formación, el tipo de contrato que ustedes desean, sea contrato de aprendizaje o vinculación laboral, monitoría o pasantías o proyectos, y su correo electrónico. Esos datos se enrutan a la plataforma de ese aprendizaje. Y es la única manera con que la base de datos empresarial puede tener acceso a los datos de ustedes. Por ejemplo, cuando yo solicité la información, solo, y se los voy a ser sincero, solo me aparecía la ficha 2394. Del resto de la ficha me aparecía, de la 2380 me aparecía un solo aprendiz y la 1724 un solo aprendiz. De la 2394 me aparecían 72 porque obviamente ellos empezaron conmigo, ustedes empezaron conmigo y esa ficha yo la tengo actualizada. Pero si no hubiese sido así, si yo no les actualizo los datos, si yo no pido la actualización de los datos, la 2380 se queda sin actualización en ese aprendizaje y lo mismo la 1724. Entonces ahí los perjudicados serían ustedes, porque la base empresarial no tiene acceso a ustedes para que puedan, valga la redundancia, acceder a su información y poder solicitarlos para las prácticas con el SENA. Entonces, para eso es que es esa actualización de datos. No es para yo tenerlas aquí y saber cuál es el correo de ustedes y qué es lo que quieren. Es para que el centro de formación tenga actualizado su información para poder gestionar su etapa productiva. Camilo. Profe, y yo creo que eso de cierta manera ha funcionado porque yo no que